En esta sesión vamos a trabajar un tema extremadamente importante que es justamente el tema de psicología de trading. Es extremadamente importante el tema de la psicología de trading debido a que justamente como nosotros somos seres humanos, aunque tengamos una estrategia que sabemos que funciona y que al mismo tiempo simplemente tenemos que tener paciencia, existe un componente humano que es completamente normal y entendible que debe, por decirlo así, saber manejarse, ¿vale? Debido a que en el trading básicamente las decisiones que nosotros tomamos pueden estar influenciadas por nuestros sentimientos o por lo que estemos sintiendo a la hora de operar y eso justamente es un elemento muy perjudicial. Vamos a analizar los tres pilares fundamentales para tener una correcta psicología de trading y a la vez vamos a estudiar el ciclo perdedor o el ciclo de un trader perdedor, ¿vale? En primer lugar, existen tres pilares fundamentales para tener una correcta psicología de trading. La primera es confiar en la estrategia, sabiendo que estadísticamente hablando, siempre que la apliquemos correctamente, tendremos mayor probabilidad de éxito. Eso nos permite comprender que un stop loss es simplemente un evento estadístico dentro de un conjunto de operaciones. Es decir, partiendo de la base que nosotros sabemos que nuestras estrategias son exitosas y nos permitirán al mediano y largo plazo tener éxito, tenemos que simplemente confiar en ellas y saber que si tenemos, por decirlo así, un conjunto o un espectro de operaciones, siempre habrán una amplia mayoría de operaciones positivas, pero también existirán, por decirlo así, operaciones que son negativas. Ahora, si nosotros operamos en mediano plazo en un conjunto de elementos, aunque existan operaciones negativas, siempre las positivas serán mayores y de mayor recorrido o de mayor ganancia que las negativas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, si un día nos levantamos y tenemos una operación negativa, tal vez pues nos desesperamos o pensamos de que algo va mal, pero simplemente hay que tomar en cuenta que es un evento estadístico, ¿vale? Es un evento estadístico y no podemos pensar que eso, por decirlo así, es simplemente un hecho total o absoluto, sino que es simplemente un evento estadístico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros sabemos que estadísticamente hablando tendremos las de ganar a mediano plazo, simplemente hay que saber que un stop loss es una parte normal y común del proceso a la hora de estar operando. Y por ello es que hay que tener ese enfoque adecuado. Eso es como, por hablar de los deportes, como Rafael Nadal, que sabemos que pues es un tenista absolutamente sobresaliente y la mayoría de sus juegos o de sus partidas las va a ganar, especialmente sobre la arena. ¿Y qué es lo que pasa? Que simplemente pues aunque puede haber ocasiones en las que pierde, sabemos que Rafa Nadal pues es exitoso en la mayoría de sus operaciones, o en este caso de sus partidos. Es como hablar del Real Madrid, como hablar del Barcelona, que pues bueno, la mayoría de sus partidos es normal esperar que los ganen. Si juega el Real Madrid contra cualquier otro equipo en el Bernabéu, es muy probable que el Real Madrid sea el de ganar. Si juega el Barcelona contra cualquier otro equipo, es en el Camp Nou, es muy posible que el Barcelona tenga las de ganar y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? A que estadísticamente hablando, por decirlo así, siempre tendremos las de ganar en nuestra estrategia y entonces eso nos hace saber que un stop loss es simplemente una situación estadística ocurrida dentro de nuestro espectro de operaciones. Ahora, eso nos va a llevar al siguiente pilar, la paciencia. Muchas veces tenemos grandes deseos de participar en el mercado, pero en realidad el trading es 90% observación y un 10% participación. Para que tengamos éxito es normal tener que esperar grandes periodos de tiempo antes de poder operar, buscando que el mercado nos dé una oportunidad real alineada a las estrategias. Ese es un aspecto extremadamente importante. Muchas veces
el mercado no está para operar, está para simplemente esperar. Y eso pues es un error que todos hemos cometido en algún momento. Incluso pues a veces lo seguimos cometiendo y es importante recordándonoslo a nosotros mismos que hay que tener paciencia. Es decir, esta es una carrera de mediano y de largo plazo, en el sentido de que tal vez hay días en los que simplemente no hay nada para operar, es simplemente esperar y simplemente quedarse quietos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que simplemente tenemos que ir poco a poco y simplemente hay que esperar hasta que la oportunidad vuelva a aparecer. Sobre todo cuando tal vez incluso tenemos un stop loss, tenemos, por decirlo así, los deseos de volver a entrar inmediatamente al mercado y volver a tener una operación que nos haga ganar, pero muchas veces pasa que la operación buena ocurre hasta dentro de varios días. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la paciencia y esperar hasta que el mercado nos dé una oportunidad real, muy importante, una oportunidad real alineada a las estrategias, debemos esperarla. Eso me llamó mucho la atención hablando de este tema. Recuerdo una vez con Bitcoin, ahora que el precio iba subiendo, que hubo un tiempo en el que Bitcoin subía y estaba totalmente lateral y subía un poco y se volvía a caer y subía un poco y estaba lateral, y eso nos lo complicó mucho y no nos permitió hacer ninguna operación. Días después, dentro de su canal alcista, aproximadamente hace un mes más o menos, Bitcoin vino, tuvo una subida y se elevó alto y cayó justamente formando un phi perfecto en el 1.61 y en el 1.27. Y a partir de ahí se empezó a recuperar y esa era la oportunidad perfecta y justamente la pudimos tomar de 8.600 a 9.600. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros nos desesperamos por estar siempre dentro del mercado, es normal que nos aparezcan muchos stop losses porque simplemente estamos forzando las operaciones del mercado. Estamos forzando que las cosas ocurran cuando tal vez no es el momento perfecto para operar y justamente es el momento para esperar. Ya después el mercado vendrá, se alineará, se va a acomodar y una vez que se acomode, pues ya lo podremos operar correctamente. Y el punto número 3, quizá el punto más importante de todos, es la gestión de riesgo. En vista del escenario tan volátil y peligroso que ha representado ser un trader, ser un operador en este año 2020, es recomendado buscar arriesgar 1% por operación. ¿Por qué 1%? Porque está extremadamente peligroso, al menos este año 2020. Quizá en el 2021 las cosas mejoren, pero este año ha sido excesivamente peligroso a la hora de operar y es importante arriesgar un 1% por operación, ya que el mercado se encuentra justamente en una enorme volatilidad. Tener una gestión de riesgo nos permite mantenernos en el mercado, aun cuando existan operaciones contrarias a nuestros análisis. En el momento en el que no respetamos la gestión de riesgo, caemos en el riesgo de sufrir grandes pérdidas que pueden causar que nuestra psicología se vea afectada. Es extremadamente importante respetar nuestra gestión de riesgo y es extremadamente importante, por decirlo así, tomar en cuenta de que la gestión de riesgo es lo que siempre nos va a proteger en los buenos y en los malos momentos también. Bueno, dicho esto, vamos justamente a analizar el ciclo del trader perdedor, que básicamente consiste en 5 etapas, que es una vez que terminan las 5 etapas, se vuelve a comenzar. Y si en algún momento, por decirlo así, usted ha vivido esto, usted ha vivido este tipo de etapas, pues se puede sentir identificado y le puede servir para reflexionar y para mejorar y para aprender. Veamos, etapa 1, la avaricia. Básicamente, cuando al inicio el trader está lleno de avaricia y cuando ve una posible operación, ya sea basada en las estrategias incluso o cualquier cosa, cuando ve una posible operación, piensa en lo que ganaría si se le cumple el análisis y entra con una posición excesiva. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí está el problema. Piensa en lo que ganaría si se cumple el análisis, pero debemos saber que estadísticamente hablando,
puede ocurrir que ese día, en ese momento, no se cumpla el análisis. Entonces, tal vez el trader dice, bueno, si entro en Bitcoin en short en los 9.500 y salgo en los 7.000, ganaré tanto. O si entro en el oro en short a tal punto y entro, o si entro en long en eurodólar en tal punto y salgo en otro punto, ganaré tanto. Y entra con una posición excesiva. Aquí lo que hay en la mente del trader es avaricia pura y dura. Pero hay que tomar en cuenta que aún si tiene una o dos o tres o cuatro operaciones excesivas con avaricia, siempre, estadísticamente hablando, vendrá el día en el que el análisis no le va a salir. Porque es imposible un trader que nunca tenga stop losses. Eso es como un equipo de fútbol que nunca en su vida pierda. Siempre en algún momento perderá, pero lo que define que sea ganador en el largo plazo es que la mayoría de sus partidos sean victoria. Eso es lo que hace que el Bayern de Múnich sea un equipo grande o lo que el Real Madrid o el Barcelona sean un equipo grande. Entonces, volviendo al trading, simplemente, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento el análisis no se va a cumplir porque el mercado es volátil, porque el mercado es indeciso o porque simplemente cometió un error humano a la hora de operar, ¿vale? Ahora, cuando eso pasa y entra con una posición excesiva y el mercado se le empieza a ir en contra, vamos a la siguiente etapa, que es la etapa del miedo. Esta etapa está caracterizada en la mente del trader, perdón, por decirlo así, momentos de miedo y de alta tensión. Básicamente, como entró con una posición excesiva, no puede permitirse tener un stop loss, ya que perdería mucho dinero. El mercado se empieza a ir en contra y se llena de ansiedad. ¿Cuál es el problema? Que ahí el trader justamente lo que hizo fue pensar en lo mucho que se ganaría si el análisis se le cumple, pero no se puso a pensar en lo mucho que perdería si el análisis no se cumple. Y justamente ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque si pensamos en lo que ganamos siempre que el análisis se cumple, es una belleza, pero también hay que pensar qué es lo que se perdería si el análisis se invalida. Entonces aquí entramos en una situación muy complicada, que es la siguiente: no puede permitirse tener un stop loss. ¿Por qué? Porque si es una posición conservadora, pues simplemente tiene un stop loss, cierra la posición y listo. Y lo deja quieto ese activo y simplemente empieza a buscar otras oportunidades o descansa o al día siguiente lo vuelve a intentar o simplemente busca en otros activos otros momentos para operar. Pero si se entra con una posición excesiva, no se puede dar el lujo de tener un stop loss, no se puede permitir perder esa operación. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el mercado se empieza a ir en contra, se empieza a llenar de ansiedad. Es decir, empieza a tener una cantidad de ansiedad muy grande, muy grave y muy perjudicial. La etapa 3 es la que conocemos como pánico. Aquí en la mente del trader lo que tenemos es pánico. De hecho, que se activan las mismas zonas del cerebro por estudios científicos que corresponden a las zonas del cerebro cuando sentimos un peligro latente o cuando sentimos un peligro inmediato. Y es la siguiente: el mercado por estadística está a punto de cruzarle su stop loss. Y aquí entramos en pánico. El trader recarga su posición, lo que hace peor las cosas, incrementando el riesgo asociado. Y esto a su vez, cuando el mercado se va aún más en contra, le hace perder aún más dinero y el trader entra en la desesperación. Esto es muy común. La etapa del pánico es terrible porque el mercado está a punto de cruzar el stop loss que le haría perder una cantidad de dinero tremenda. El trader que empezó con la avaricia de ganar mucho, se fue llenando de miedo y ahora está en pánico. Y eso justamente es lo que está sufriendo en el momento de la etapa 3. Básicamente el trader tiene mucho miedo, está a punto de perder una cantidad de dinero significativa. ¿Todo por qué? Por pensar en avaricia y por pensar en lo que se ganaría si el análisis se cumple, pero no por no pensar en lo que pasaría si el análisis no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recarga su posición. Si usted en algún momento ha hecho algo así,
no es para que se sienta mal, sino que es simplemente una reflexión extremadamente valiosa que te puede permitir cambiar esos aspectos de la operativa para cada vez mejorar y cada vez buscar crecer, ¿verdad? Y sobre todo para corregir estos puntos que son tan peligrosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el trader recarga su posición, lo que le llama a mucha gente promediar el precio o promediar el punto de entrada o ponderarlo, por decirlo así, eso le hace incrementar el riesgo porque ahora ya no era la cantidad de dinero que iba a perder, que ya de todo plano era excesiva. Ahora se hace una cantidad más excesiva. La etapa de pánico se le llama pánico porque simplemente el trader no sabe cómo reaccionar a esta situación y lo que hace es incrementar el riesgo de la operación. Cuando el mercado está en contra nuestra y nosotros incrementamos el tamaño de la posición, eso es como tratar de apagar un incendio con gasolina o tratar de lanzarle, por decirlo así, a un incendio, tratar de lanzarle algún tipo de combustible o lanzarle algún tipo de líquido inflamable. Es realmente desde todo punto de vista algo total y completamente peligroso. La cuarta etapa, después de la etapa de pánico y de la etapa en la que ha recargado todavía más su operación perdedora, es la etapa de la locura. El trader básicamente remueve el stop loss en busca de un milagro a la desesperada, es decir, trata de desesperadamente de sacar adelante su operativa y lo que hace es remover el stop loss. Esto le llamamos locura. ¿Por qué? Porque simplemente es casi un suicidio en términos de trading. Remueve los stop losses en busca de un milagro a la desesperada. Es decir, de que simplemente se cumpla el milagro, que el mercado se pueda voltear a la zona que él espera, ocasionando lo que simplemente hubiera sido un stop loss pueda convertirse en una catástrofe o en un desastre para su cuenta. Lo curioso es que el trader, cuando estaba en la etapa 1, jamás hubiera contemplado que esa operación lo llevaría a quemar la cuenta o a perder un porcentaje muy grande y muy grave de su posición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que en la locura ahí llegamos a ese punto. Llegamos al punto en el que se puede convertir en un desastre. Lo que hubiera sido una simple operación de trading se convierte en un momento del todo por el todo en el que se puede arriesgar la cuenta entera y, por decirlo así, se puede generar una catástrofe para su economía y para su desarrollo como trader. Le llamamos locura porque básicamente está movido simplemente por emociones y está tomando, por decirlo así, decisiones que son completamente irracionales y decisiones que son absolutamente peligrosas y perjudiciales para su operativa y para su cuenta de trading. Después de esta etapa, sigue la etapa de la rabia. En el caso de la rabia, el trader está furioso por haber sido liquidado, es decir, después de que se desarrolló la etapa 4 de locura, el trader o fue liquidado o tuvo una pérdida desastrosa para su cuenta, es decir, pudo haber perdido la mitad de la cuenta, pudo haber perdido una cantidad muy grande de dinero, pudo haber perdido, por decirlo así, una parte pues extremadamente fuerte de su dinero, de sus ahorros, ha tenido una pérdida desastrosa e intenta desesperadamente recuperar el dinero perdido y busca desesperadamente operaciones que le permitan recuperar el dinero lo más rápido posible. Entonces, esta etapa, la etapa de la rabia, es muy interesante porque ya el trader ha tenido, por decirlo así, la pérdida luego de haber entrado en avaricia, de haber entrado en miedo, de haber entrado en pánico, de haber entrado en locura. Y aquí él está lleno de rabia, es decir, él o ella están llenos de rabia, es decir, están buscando una operación que les permita vengarse del mercado en vez de dedicar un tiempo a descansar la mente, a reflexionar en lo que pasó, a buscar la manera de mejorar, de corregir. Lo único que hace más bien es reaccionar buscando la manera de vengarse del mercado y de entrar en una operación para poder recuperar todo el dinero que ha perdido, poderlo recuperar de un plumazo, porque simplemente está desesperado o desesperada
básicamente en que el mercado le devuelva el dinero perdido. Lo curioso de todo es que al final el mercado nunca le quitó el dinero, se lo quitó él mismo o ella misma a la hora de haber entrado en una posición excesiva y luego en haberse llenado de miedo, de pánico y de locura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Curiosamente, como aquí el trader o la trader simplemente están desesperados por buscar operaciones que les permitan recuperar el dinero lo más rápido posible, apenas se encuentre una posible operación de trading que les permita recuperar el dinero, adivinemos qué pasa. El ciclo vuelve a empezar. Entonces aquí el ciclo vuelve a empezar en la etapa 1. Entonces cuando ya está entrando de nuevo en una operación, va a abrir una operación excesiva porque va a pensar en lo que ganaría si se cumple el análisis y en lo que recuperaría. Ya el trader que le da la vuelta a todo el ciclo, aquí ya busca, por decirlo así, no solamente en lo que ganaría, sino en lo que recuperaría. Luego se vuelve a llenar de miedo, de pánico, de locura, de rabia y vuelve a empezar el ciclo otra vez. Se vuelve a llenar de miedo, de pánico, de locura, de rabia y vuelve a empezar de nuevo y así sucesivamente hasta que pierda todo el dinero que tenga de ningún tipo y que básicamente ha sido todo una ruina total, es decir, ha sido todo un problema o una ruina total. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, pues que si nosotros podemos cortar este ciclo y este ciclo se corta en la etapa 1. Evitando la etapa 1 se corta el ciclo. ¿Cómo lo podemos cortar? Bueno, muy sencillo. Que la posición no sea excesiva y cumpliendo el punto 3. Si cumplimos la gestión de riesgo, la posición no es excesiva, tenemos un stop loss y en el momento en el que tenemos un stop loss, pues simplemente tenemos paciencia y volvemos a esperar a que el mercado nos dé una oportunidad confiando en la estrategia. Es decir, confiando en que si utilizamos nuestras estrategias tendremos éxito y tendremos paciencia. Si acabamos con esta pésima o terrible o autodestructiva conducta de tomar posiciones excesivas en nuestra operativa, vamos a poder cortar con este ciclo, vamos a tener una gestión de riesgo adecuada, vamos a tener que con paciencia se pueden lograr grandes cosas y siempre confiando en que nuestras estrategias nos van a llevar por el camino correcto. Entonces, esta información es muy valiosa, muy importante para poder siempre reflexionar y pues por supuesto que para que la tomamos siempre, pero siempre en cuenta.